Bienvenidos todos. Qué rico es poder tenerles con nosotros en este lugar. Esperamos que la presencia de Dios esté sobre sus vidas. Amén. Oremos y vamos a la palabra del Señor porque hay un mensaje preparado para nosotros. Amén. Prepárese. Señor, gracias por este momento. Señor, venimos a adorarte, venimos a orar, venimos a buscar tu presencia. Venimos, Señor, a dejar nuestras cargas delante de ti. Venimos, Señor, a compartir, Señor, la hermandad unos con otros, pero especialmente nuestras oraciones unos por otros. Señor, tu palabra nos enseña el poder, Señor, de cuando juntos nos reunimos para adorar tu nombre. Que en la alabanza de tu pueblo, Señor, tú te gozas y hay libertad y hay plenitud de gozo. Hoy te pido, Señor, que este mensaje, que esta palabra que has venido hablándonos, Señor, sea una palabra que marque nuestras vidas para siempre. Que después de esta palabra, Señor, seamos mejores hijos. Que después de esta palabra, Señor, seamos más sensibles. Que después de esta palabra, Señor, podamos reconocer tu autoridad y todo tu poder. Te damos a ti gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Culpar, acosar, inculpar, denunciar. ¿Alguna vez lo han culpado por algo que usted no hizo? ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo han culpado por algo que usted no hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Me puede compartir el sentimiento que usted sintió ese día? Rabia, impotencia, ¿qué más? El frío me los tiene callados. Ser acusados, tristeza, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué siente uno cuando lo culpan de algo que uno no hizo? Se dice que los hermanos disfrutan mucho, sienten mucha satisfacción en culparse unos a otros. Aquellos que crecimos con nuestros hermanos, cuando pasaba algo en la casa, ¿qué hacíamos? ¿Quién era el culpable? ¿Cierto que sí? Qué cosa tan tremenda. Tremendo esto. Le quiero contar una historia. El 30 de mayo del 2019 se hizo pública una noticia muy trágica, muy aterradora, de un hombre llamado Maurice Caldwell. Fue sentenciado a 27 años de prisión en 1991, acusado por asesinato. De estos 27 años de condena, en el 2011 anularon su condena porque resulta que era inocente. Y se descubre que era inocente porque el autor del crimen, el verdadero asesino, confesó que él había sido el que había asesinado. Tuvo que pasar en la cárcel 20 años. Salió en el 2011. Entró o cayó preso a los 23 años, salió de 43. Fue liberado y el día que lo liberaron solo tenía la ropa que llevaba puesta. Lleva 9 años hasta la fecha tratando de luchar por salir adelante. En una entrevista reciente que le hicieron, le preguntaron: ¿estás alegre de haber salido de la prisión? Y dijo así: no me escapé de ser condenado por un crimen. Entonces, ¿por qué debo estar agradecido por haber salido? Voy a estar agradecido cuando encuentre la justicia de ser libre, mi verdadera inocencia, la compensación, la verdad. Triste historia, ¿no le parece a usted? Un hombre culpado injustamente. Pero ¿cómo se siente usted cuando lo pillaron y usted lo acusaron justamente? ¿Cuántos de los que están aquí hicieron cositas y los pillaron infragantis? Yo creo que todos, ¿cierto que sí? Todos hicimos cosas que nos pillaron. Y le quiero contar también otra historia que conozco. Esa sí conozco los personajes. Hace muchos años atrás, un hombre asesinó a otro. No sé si decir agallas, no sé si decir frialdad, no sé cómo llamar esta situación. Hizo lo siguiente: él mismo, el asesino, trajo la ley, trajo las autoridades al lugar de los hechos. Él mismo ayudó a hacer el levantamiento del cadáver. Él mismo ayudó a la familia con toda la situación exequial y fúnebre. Él mismo estaba en primera fila enterrando al que había asesinado. Años después, porque no existe crimen perfecto.
No existe crimen perfecto. Años después se descubre la verdad porque en el lugar había alguien que estaba viendo, grabó y tomó fotos. Años después reveló la información y cayó preso. Tremendo. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué nos habla de esto? Personas que han sido acusadas injustamente y personas que han sido acusadas justamente. Le quiero decir que la Biblia nos enseña algo tremendo. No lo vamos a buscar por tiempo, pero le quiero nombrar la cita. En Apocalipsis 12, la Biblia nos enseña que existe un acusador. Un acusador, dice la Biblia. Y este acusador es Satanás. ¿Y a quién piensa que se la pasa acusando? ¿A quién piensa que se la pasa acusando? Mira el que está a su lado. A los que estamos aquí, al pueblo de Dios, a toda, incluso la humanidad. Y la Biblia describe allí en este versículo algo tremendo, y es que se la pasa acusándolos día y noche. Y hay una acusación en contra nuestra. Le quiero preguntar, ante las acusaciones de Satanás, ¿eres culpable o inocente? Él nos está acusando de pecadores. ¿Somos inocentes o somos culpables? No me vaya a hablar todavía de Jesucristo. Está en la sentencia y hay un acusador acusándole a usted de que ha cometido pecado. ¿Usted es inocente o es culpable? Dios del cielo. ¿Qué somos según nuestra naturaleza? No vayamos siquiera a la Biblia, recordemos lo que hemos hecho para poder describir si somos inocentes o culpables ante este acusador. ¿Qué somos? Culpables. Por eso el título de la enseñanza en esta mañana es Acusados. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Dígale a que está a su lado, acusados. ¿Se siente usted acusado? Hay un acusador según Apocalipsis y es Satanás. Nos acusa de cometer pecado y creo que todos somos culpables. Por eso el título de la enseñanza es Acusados. Y quiero que por favor usted me ayude ahora sí a ir a la perícopa que vamos a estudiar en esta mañana. Juan capítulo 8 versículo del 1 al 11. Por favor busquen su Biblia allí rápidamente. Juan 8 del 1 al 11. Una historia magnífica, una historia tremenda, una historia que nos enseña mucho, especialmente del tema de ser acusados. Del tema de ser acusados. Juan 8 del 1 al 11. Es una historia que yo sé que usted ha escuchado, que ha conocido, que sabe, que tiene en mente y que posiblemente ha escuchado predicar de ella. Dice así la palabra del Señor. Aquel que lo tenga puede decir amén. Otra vez, aquel que lo tenga diga amén. Aleluya, ¿cierto? Debemos volver a nuestro evangeliol, ¿cierto que sí? Debemos volver al Dios te bendiga. Debemos volver al amén cuando tengamos la palabra, ¿cierto que sí? Muy bien. Juan capítulo 8 versículo del 1 al 11. Leo rápidamente la palabra del Señor y dice así, por favor muy atento. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder, ¿qué dice el texto? Acusarle. Subraya esa palabra. ¿Para poder qué? Acusarlo. Acúsalo con tu mamá. ¿Ha escuchado esa frase por ahí en televisión? Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, ¿qué dice la palabra? Acusados, ¿por qué? Por su conciencia. ¿Quiénes están siendo acusados? También ellos mismos por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te qué? Acusaban.
¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una historia que usted conoce. En este pasaje hay varias verdades que quiero que por favor notemos rápidamente. La primera, que es un pasaje acusador. ¿Es un pasaje qué? Acusador. Ese día querían acusar a Jesucristo. Ese día los acusadores terminaron siendo acusados por su conciencia. Y ese día había una mujer en pleno lugar siendo acusada por adulterio, y al parecer era culpable. Grandes verdades nos enseña este texto. Un texto que nos enseña que la acusación está presente. También nos enseña este texto algo interesante, y es que Jesucristo no puede ser acusado. ¿Qué no puede ser Jesús? Acusado. Ellos, dice la palabra, si usted lee de los versículos anteriores, dice la Biblia que estos señores escribas y fariseos le tenían una gana a Jesús de echarlo preso. Tenían una gana de apedrearlo, tenían una gana de acusarlo. Eran escribas popis. Querían acusarlo. Querían acusarlo. Y la palabra del Señor nos muestra que desde antes de esto Jesús estaba en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que saliendo de aquella fiesta, en la misma fiesta, los escribas y fariseos estaban buscando la oportunidad de acusar a Jesús. Tienen una gana de acusarle, y tristemente en la Biblia se nos muestra que ellos usan un señuelo para hacer caer a Jesús, y es una mujer sorprendida en adulterio. Pero el pasaje nos enseña algo interesante, y es que al Señor Jesucristo no se le puede acusar de pecador. No se le puede acusar de pecador porque no hay pecado en él. Y la misma Biblia nos dice en Primera de Pedro, en Segunda de Corintios, en Hebreos, nos enseña, y los textos son muy dicientes en decir que no cometió pecado, que Jesucristo ha sido el único que no ha cometido ¿qué? Pecado. A Jesucristo no se le puede acusar de nada, aunque quisieron hacerlo. Incluso la crucifixión no tenía ningún sustento para poder acusarlo fuerte. Supuestamente lo acusaron de blasfemo, de mentiroso, pero resulta que lo que él decía era verdad. Nunca cometió pecado. Pero el texto que acabamos de leer también nos enseña algo tremendo. Y es que todos los seres humanos que aparecen allí, excepto Jesús, tanto la mujer como los acusadores, sí eran pecadores. Y esta es tristemente la condición del hombre sin Jesucristo. Todos los seres humanos somos culpables. En el pasaje, aunque usaron la mujer de señuelo, lo que están diciendo de ella es verdad, porque sí fue sorprendida en adulterio, era culpable. La acusación contra ella era cierta. Y más encima la Biblia nos muestra que los acusados también fueron acusados por su misma conciencia, lo que indica que ellos atrás habían cometido pecados. Es decir, todo ser humano en ese pasaje era ¿qué? Culpable, pecador. Pero hay un tercer principio que es en el que me quiero detener en esta mañana para que miremos. Y es un principio glorioso, es un principio majestuoso, es un principio hermosísimo. Y son las reacciones de Jesucristo frente a los que son acusados. Y en esta mañana yo quiero que usted, a la luz de este texto, me ayude por favor a notar, a averiguar, a ver las acciones de Jesús frente a los que son acusados. Porque esto es majestuoso en el texto. Y el título de esta enseñanza es Acusados, porque tristemente todos los que estamos aquí somos acusados con razones legales, si somos culpables. Pero Jesucristo, frente a los que están o son acusados o son culpables, tiene unas reacciones, tiene unas acciones gloriosas, y quiero que esas sean las que veamos en esta mañana. Amén. A continuación vamos a ver las acciones de Jesús frente a los que son acusados. Amén. Primera acción de Jesús frente a los que son acusados. Versículo del 1 al 6. Quiero retomar la lectura rápidamente para que usted me ayude a anotarla. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. ¿Con qué? Con el dedo. Y en esta primera parte encontramos la primera acción de Jesús frente a los pecadores. La escena de estos primeros versículos es trágica. Vemos a fariseos y escribas trayendo a una mujer. Imagínense la escena. Una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del ¿qué? Del adulterio. ¿Será que los escribas le habían echado cacería? Según el texto, la intención no es ayudar a la mujer. ¿Cuál es la intención de llevar a la mujer ante Jesús? Acusar a Jesús. Querían meter en aprietos a Jesús para que dijese cosas para poder acusarle. Esta es la escena del pasaje. Aquí encontramos a los fariseos con muchas ganas de acusar a Jesús, tanto que no les importa siquiera la vida de una persona, que pasaron por encima de la dignidad de una mujer y la traen delante de Jesús para poder tentar. Y hay algo hermoso en los primeros versículos, y es notar que dice la Biblia que Jesús se había ido al templo y se había ido al monte de los olivos y había vuelto al templo. Al parecer Jesús había ido a orar, porque la Biblia nos enseña que a Jesucristo le encantaba orar en los montes, y cada vez que Jesús se iba para un monte era para orar. En este texto no nos lo dice, pero lo podemos interpretar porque Jesucristo regresa muy de mañana al templo, muy temprano sale al monte y regresa. Y es en el templo, según el versículo 2, donde Jesucristo se encuentra enseñando sentado. Oiga, ¿quién cambiaría que tocaba enseñar parado? Uno se cansa. Chévere sería aquí sentarse uno así, como Jesús. Y enseñaba sentado, dice la palabra. Qué rico, ¿cierto? ¿Quién cambiaría eso? No sabemos. Algún día le echaremos la culpa a alguien. Amén. Sentado enseñaba, imagínese usted a Jesucristo predicando, y es interrumpido por los gritos de una mujer y de una horda que trae a una muchacha, una señora que fue sorprendida en adulterio. En esta escena hay escarnio, hay denigración, hay amarillismo, hay indolencia, hay intolerancia, hay humillación, hay vergüenza. Esta es la escena donde se dio la primera acción de Jesús frente a los acusados. No se la he dicho, ya se la voy a decir. Jesucristo enseñaba, otro ministerio de Jesús. ¿Qué estaría enseñando Jesús ese día en el templo? Posiblemente hay que amar al prójimo. Alguna cosa estaba enseñando Jesús, pero lo tremendo del versículo 3 es esto. Entonces los escribas y los fariseos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? No, santo Dios. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron? Lea la Biblia. ¿Qué? Le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio. Le quiero preguntar y le quiero decir más bien lo siguiente. Ese día los escribas iban por lana y salieron ¿qué? ¿Qué era lo que le fascinaba a Jesús encontrarse en el camino? Pecadores. ¿Qué favor le hicieron los escribas a Jesús? ¿Qué favor le hicieron? ¿Llevarle? La Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que Jesucristo vino a buscar lo que se había ¿qué? No había dicha más grande para Jesús que encontrarse a alguien pecador. No había dicha más grande para Cristo que recibir a alguien que había cometido pecado. Y ese día los escribas y fariseos le dieron en el gusto a Jesús porque le llevaron una mujer que sí era pecadora. Y aquí se encuentra la primera acción de Jesús frente a los acusados: recibirlos. Amén. ¿Cuál es la primera acción de Jesús frente a los acusados? Recibirlos. Dígale al que está a su lado: recibirlos. Aunque te acuse el pecado y aunque te acuse Satanás, quiero decirte que la reacción de Jesús frente a ti que eres culpable es que recibirte. Ese día la palabra nos enseña que le dieron en el gusto a Jesús porque le llevaron ¿qué? Una pecadora. Y era lo que él vino a buscar. Dice la Biblia que fue sorprendida, la encontraron en el acto mismo. O sea, cuando ellos la encontraron estaban en plena acción.
Es lo que dice la palabra. Pero hay una situación que está pasando allí que es triste, que es de preguntarse. Luego, para adulterar no se necesitan dos. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre ese día? ¿Dónde estaba él? Una muy buena pregunta, pero notamos algo tremendo, y es que Jesucristo recibe a los pecadores. El Señor recibe a los acusados para ayudarlos y para perdonarlos. Esta era una buena noticia para la mujer. Posiblemente la mujer dijo: aquí ya fue mi final. Porque no solo llevaban la mujer, sino en las manos llevaban piedras, dice la palabra. Y la Biblia nos habla del corazón misericordioso de Dios, que lo movió a dar oportunidad al acusado. Por eso, mi hermano, mi amigo, si usted se siente acusado por alguna circunstancia de pecado, quiero decirle que Jesucristo, antes que mandarte un juicio, te quiere recibir en sus brazos. Si usted que está pasando por una circunstancia difícil, lo que Jesucristo quiere hacer es recibirte. Y nadie tiene el derecho de acusarte, y lo vamos a seguir viendo. Dice que le trajeron a esta mujer, y también dice la Biblia que hicieron algo particular en el versículo 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ese día la mujer no tuvo que confesar sus pecados, porque se los ayudaron ¿a qué? A confesar. Tan buenas gentes. Qué lindos, ¿cierto que sí? Ellos iban por una cosa, pero no sabían que estaban alegrando el corazón mismo ¿de quién? De Jesús. Porque Jesús se place en recibir a aquellos que se sienten acusados y que somos acusados por el pecado. Hermano, yo de usted saltaba de alegría. ¿Qué pasó hoy? ¿No es algo hermoso saber que el que puede acusarme, que Jesús, no me acusa, sino me recibe para ayudarme? Eso es un motivo de alegría para usted y para mí hoy. La condición de la mujer es una condición muy parecida a la nuestra, porque nosotros también hemos sido sorprendidos ¿en qué? En el acto mismo. Porque le quiero decir una frase que decíamos en unas predicaciones anteriores y la traigo a colación hoy, y es la siguiente: nunca invitamos a Dios a que presencie nuestro pecado. Sin embargo, debe saber que Él estuvo en primera fila. Tú nunca invitaste a Jesús a que presenciara cuando estabas pecando, ¿o sí? Pero debes saber que Él estaba en primera fila, viendo. Y frente a eso, ¿sabes qué hace Jesús? Recibirte. Eso es lo que está haciendo el pasaje. Y acá hay una realidad, triste realidad, y es el pecador frente a otros pecadores. Hace un tiempo, hace muchos años, en un campamento de jóvenes, estábamos allí en el campamento de jóvenes, y el que dirigía el campamento dijo así antes de iniciar. Estaban todos los muchachos y les dijo lo siguiente: bueno, en este campamento hay reglas para cumplir, y vamos a colocar penitencias a aquellos que incumplan las normas, pero ustedes mismos van a colocar las penitencias. Entonces los muchachos comenzaron a decir: bueno, ¿qué penitencia le damos al que se levante tarde? No, lo ponemos a lavar la loza de todo el campamento. Lo ponemos a que, entonces en el campamento que le cuento había el día del puerquito, lo llamaban, y era que no se podía bañar en 2 días. No se podrá bañar en 2 días. Y así, con la ropa que duerma, tiene que levantarse e ir a hacer todas las actividades. Ellos mismos ese día pusieron las sentencias. ¿Qué le ponemos al equipo que pierda las competencias? No, al equipo que pierda las competencias lo ponemos a lavar la ropa de todo el campamento. ¿Y sabe? Eso es lo que sucede entre los pecadores juzgando a otros pecadores, que ponemos a veces sentencias que pareciera que nosotros nunca fuésemos a cumplir. Y esto es muy triste, porque los pecadores no recibieron a la mujer. Aquellos fariseos no la recibieron para ayudarla, sino la recibieron para acusarla y para juzgarla, cosa que no hace Jesús. Pero le quiero preguntar, usted y yo, ¿cómo nos comportamos? ¿Como pecadores que estamos esperando las fallas de otros para caerles encima? ¿O somos personas que más bien recibimos a aquel que lo necesita para ayudarlo, como hizo Jesús? Ahí se lo dejo en el tintero para que usted lo entienda, ¿cierto que sí? Sabe, algunos somos expertos en descubrir las faltas de los demás.
Y estos hombres, dice la Biblia, que sorprendieron a la mujer. Algunos dicen que esto fue planeado, que esta situación se planeó porque el hombre no estaba por ahí. Y como sucede en muchos casos estudiados en criminalística, que sucede lo siguiente: el asesino o el autor intelectual del crimen está dentro de la multitud. Posiblemente el hombre ese día estaba por ahí poniendo ¿qué? Y cuando fue sorprendida, imagínense esa mujer allá y ¡pum! Abren la puerta y están allá haciendo lo que no deben hacer, pero solo la llevan a ella. Posiblemente botaron una bolsita de monedas, porque al parecer todo era planeado para acusar a Jesús. Dios no nos juzga comparándonos con otros pecadores, cosa que nosotros sí hacemos. A veces nosotros nos parece fácil compararnos con otros, y estos hombres se están comparando con la mujer, la llevan ante Jesús porque lo que ella está haciendo es más feo que lo que nosotros hemos hecho. Y sabe, el Señor jamás juzga a una persona comparándola con otras. Hay personas que incluso dejan de buscar a Dios por justificarse en esto. Es que otros han hecho, es que otros me han decepcionado. No te compares con los demás, porque Dios a ti no te juzga comparándote con otros. O dígame cuál versículo de la Biblia Dios compara a una persona con otra. Los muchachos en el colegio somos expertos, bueno, los que estábamos en el colegio. Profe, ¿por qué me puso bajita nota? Si mi trabajo es parecido al de... Nos encanta compararnos con quienes. Y eso no lo debemos hacer. Tristemente los pecadores recibieron a la mujer no para ayudarla, sino para acusarla. Y hay otra realidad en el texto, en el versículo 5. Dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? En la ley. Aquí están los pecadores frente a la ley. La ley tampoco ayuda a un acusado. ¿Para qué servía la ley de Moisés en el Antiguo Testamento? ¿Para qué servía? Para juzgar, para medirte y que salieras culpable y entonces darte una sentencia. La ley tampoco, según la Biblia, la ley de Moisés tampoco recibe a los acusados para ayudarlos, sino para ayudar más bien a tener las justificaciones necesarias. Y la palabra nos enseña algo tremendo, y es que ellos están citando Deuteronomio 22:22, y yo quiero leer lo siguiente rápidamente. Lo voy a buscar aquí para leérselo, porque ellos están citando la ley de Moisés y le quieren preguntar a Jesús qué debe hacer. Mire lo que dice Deuteronomio frente a los adúlteros: si fuere sorprendido alguno, ¿está hablándole a un hombre o a una mujer? ¿Y por qué llevaron la mujer? Acostado con una mujer casada con marido, ambos, ¿qué deben hacer? Ambos morirán. Ese día, ¿qué pasó en el versículo? Solo llevaron ¿a quién? ¿Se da cuenta usted del complot que había en la situación para poder prender a Jesús? ¿Se da cuenta usted lo que estaba sucediendo allí? La ley recibía para condenar. Ellos malinterpretaron la ley. Y dice el texto, Moisés dice: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, y el Señor también toca apedrearlo. No está por ahí. Y dice la palabra lo siguiente: tú pues, ¿qué dices? ¿Tú pues qué? ¿Qué dices? ¿Qué dijo Jesús? Según el versículo, ¿qué dijo? Nada. ¿Qué dijo? Hizo algo. ¿Qué hizo? Con el dedo escribió en la tierra. Le voy a decir una cosa, porque ante los que son acusados, Jesús no tiene que decir nada ni dice nada. Jesús hace. ¿Y cuál fue la acción de Jesús? Recibirla. ¿Cuál fue la acción de Jesús? Recibirla. Y en este texto entendemos algo tremendo, que cuando acusamos tendemos a infringir la ley. Estos señores estaban acusando a la mujer, y por acusar a la mujer, por acusar a Jesús, infringieron la ley y están malinterpretando la palabra del Señor, porque ambos debían ser apedreados. Estaban infringiendo. Por eso su posición y la mía no es de juzgar a otros. Su posición y la mía no es de hacer oraciones como la que hizo el fariseo con el publicano: Señor, gracias porque no soy como este publicano pecador. Yo sí diezmo,
Yo, Señor, sí ayuno, no como este. ¿Sabe? Cuando usted y yo empezamos a acusar y a señalar a los otros por sus defectos, no importando qué defectos tenga, usted y yo estamos infringiendo la ley. Estamos infringiendo la palabra del Señor. Estamos infringiendo la ley de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un texto en la Biblia, muchos, pero sobre todo en Gálatas 6:1, la palabra dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurarlo. ¿Apedrearlo? Restaurarlo según la Biblia. Y más adelante la palabra del Señor nos muestra que esto es cumplir la ley de Cristo. Usted y yo tenemos que cumplir la ley de Cristo, no la ley de Moisés, porque estamos bajo la gracia. Escúcheme esto. Y en estos pasajes y en estos textos encontramos a Jesús recibiendo a la mujer, no apedreándola. Dice la Biblia que ellos con mucho ímpetu, dice, Moisés nos mandó a apedrear. Qué triste que estemos dispuestos a condenar más que a salvar. Qué triste, es que se merece que yo piense así de él. Es que se merece que yo le juzgue porque es que me hizo. Qué triste que estemos más dispuestos a condenar que a salvar, como los del pasaje. El pasaje nos demuestra con llevar a la mujer que ellos tenían una mala intención. Y esa mala intención usted ya la conoce, que era juzgar a Cristo. No usemos la palabra para fines malvados. Resaltemos el mensaje de salvación de Cristo. Ellos usaron Deuteronomio con fines malvados, con la intención de apedrear. Usted y yo tenemos que usar la palabra de Dios con el fin de salvar vidas, no de condenarlas. Una vez, no sé si usted conoce ese tipo de personas, una vez en un madrugón de oración, 4 de la mañana, varias mujeres orando, y una comenzó a decir, Señor, oro por mi yerno. Señor, si es necesario, pártele una pata para que se arrepienta. Señor, mándale un trato bien bravo. Usemos la palabra con fines salvadores y no condenadores. Ellos están usando la palabra para condenar, no para qué, para salvar. Y escúcheme una verdad, hasta los juicios, alguien dirá, en la Biblia hay juicios, claro que sí los hay, pero los juicios son para convencer de arrepentimiento. Y encontramos en la Biblia profetas diciéndole al pueblo, si no se arrepiente, esto le vendrá un juicio. Pero Dios no quería el juicio, Dios quería que ellos supieran que les iba a venir si no se arrepentían. ¿Qué podía revocar el juicio? ¿El qué? El arrepentimiento. Hasta los juicios de la Biblia eran advertencias para salvar, no para condenar. Y le quiero leer algo interesante. Escuche esto. A veces pareciera que los textos de juicio de la Biblia los usáramos para convencer, que no los usáramos para convencer y predicar de arrepentimiento. Más bien los usamos para alimentar fines subversivos. Como si nos deleitáramos en la condenación de otros. Una vez me acuerdo tanto, yo no sé si a usted le ha pasado, uno por servirle al Señor joven, y esto es un secreto que le voy a contar, a veces es muy juzgado. Y le podría decir que en el tiempo que llevo de servirle al Señor, son muchos los que se me han acercado a decirme, viene un trato de Dios para tu vida. Y yo, ay Señor Jesucristo, ¿qué hice? Una vez una persona, unos amigos muy queridos, en un lugar donde yo les predicaba, iba a la casa de ellos, Un día en una reunión me dijeron, Jason, Dios le manda a decir esto, y me pasan un papel. Abro el papel, una cita bíblica. Yo más contento, fui a buscar la cita. Decía, hipócrita. Lo que dices es hipocresía. No se imagina cómo me dolió. Qué triste que nosotros usemos la palabra para fines subversivos y no salvadores. Qué triste que usemos la Biblia para desanimar y no para contar las buenas nuevas de salvación. Jesús está dispuesto ¿a qué? A recibir. Dice la Biblia que Jesús conocía y conoce desde el principio hasta el fin lo que va a pasar en los seres humanos, pero vino para condenarlos. ¿Para qué vino? Para recibirlos. Y esto es lo primero que la palabra del Señor nos muestra. Y en el versículo 6, para pasar a la segunda acción,
Dice la Biblia que Jesús se inclinó y escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribiría? ¿Qué escribiría? De pronto los pecados de los que estaban ahí. ¿Qué cree usted que escribió Jesús ese día? No sabemos qué escribió, pero lo que sí sabemos es que lo que escribió en la tierra se borró en algún momento. ¿Amén o no amén? Jesús recibe a los acusados. ¿Jesús qué hace? Recibe a los acusados. Esta es la primera acción de Jesús frente a los acusados. Segunda acción, rápidamente, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo ¿en qué? ¿Cuántas veces Jesús escribió en tierra? 2 veces. Aquí está la segunda acción de Jesús frente a los acusados. La primera, recibirlos. La segunda, defenderlos. ¿Cuál es la segunda acción de Jesús frente a los acusados? Dígale que a su lado, defenderlos. ¿Cuál es la primera? Recibirlos. La segunda, defenderlos. La segunda escena del pasaje es los fariseos insistiendo. Dice la Biblia, y ellos ¿qué hicieron? Insistían. ¿Tenían un deseo de que Jesús respondiera ese día? ¿Tenían un deseo de caerle a Jesús encima? Y el deseo era el deseo de acusar. Ese era el deseo. ¿Jesús se encuentra en aprietos? Miremos. Si Jesús responde a la insistencia de ellos, sí, deben apedrearla. Jesús se estaría metiendo en problemas con los romanos. ¿Por qué razón? Porque para la época de Jesucristo, los judíos no podían hacer justicia por su propia mano. Si querían acusar o apedrear a alguien, según la ley de Moisés, tenían que coger a la víctima, llevarla ante Poncio Pilato o ante el César, y que él dictaminara y diera la orden de que lo pudieran hacer. Por eso es que Jesucristo, los fariseos, por su propia mano no pueden crucificar a Jesús, sino que lo tienen que llevar ante la ley romana para que la ley romana sea la que dé el aval. Amén. Si Jesús dice que sí, se mete en problemas con los romanos porque le van a echar a los romanos. Mire que Jesús está sentenciando a la gente y no tiene en cuenta las leyes romanas, y entonces a Jesús le caían encima. Si Jesús responde sí, condénenla, apedréenla, le caen los romanos. Si Jesús responde no, también le va mal. Porque si Jesús responde no, entonces queda demostrado que él está anulando la ley de Moisés. Y entonces podían decir: este no es de Dios, porque si no respalda la ley de Dios, que es el Antiguo Testamento, entonces no es de Dios. Si Jesús responde sí, le va mal. Si Jesús responde no, le va mal. Y la respuesta para esa pregunta era dice: ¿tú qué pues dices? La respuesta era un sí o un qué, o un no. Pero el Señor estratégicamente, porque el versículo 7 nos demuestra que no siempre cuando usted le pregunta a Dios algo, Él le va a decir sí o le va a decir no. Muchas veces: Señor, ¿tú me quieres dar una casa? Esperando a que Dios le diga. Y Jesús de pronto le dice: espere. Ni un sí, ni un qué. Aquellos que estamos orando para que llegue la mujer, la idónea, ¿cierto? No hay aquí nadie. Solo yo. Bueno, está bien. Ni un sí ni un no. Espere. Y en el texto Jesús responde magistralmente. Pero antes de leer lo que Jesús respondió, si Jesús responde sí, apedréenla, pues le habían caído con piedras y la matan. Y si Jesús responde no, no la apedreen, pues sencillamente, escúcheme, los romanos lo podían hacer. Porque si ellos llevan a la mujer ante los romanos y los romanos leen la ley levítica, la mandan a apedrear. Qué aprieto. Pero dice la palabra del Señor lo siguiente, que Jesús responde: ok, apedréenla. Pero solo lo puede hacer aquel que no haya cometido pecado. Sí se puede. Trajeron piedras grandes, por cierto, para que no quede viva.
Pero no partamos ni de la ley romana ni de la ley levítica. Partamos de un principio más grande. Partamos de quién puede apedrear, quién puede juzgar al mundo. Dios. ¿Quién puede juzgar al mundo? Dios. Dios es el único con autoridad para condenar, para apedrear. Y en el texto dice, ¿quién es el único que lo puede hacer? Versículo 7, el que de vosotros esté sin. ¿Quién era el único en ese lugar que estaba sin pecado? ¿Lo hizo? La defendió. Partamos de una verdad, apedréenla, cáigale con toda. Pero si vamos a las leyes celestiales, más grandes que la ley de Moisés, más grandes que las leyes romanas, el único que lo puede hacer es aquel que no tiene pecado. Entonces háganle. ¿Cómo quedaron estos señores? Tremendo. Es más, aquel que no tiene pecado, dice Jesús, tiene el gran privilegio de ser el primero. Dice la Biblia lo siguiente, dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar ¿qué? La piedra. El que esté sin pecado tiene la oportunidad, el privilegio de ser el primero en mandar ¿qué? Piedras. Jesús no tenía piedras en su mano. ¿Qué tenía Jesús en su mano? ¿Qué tenía Jesús en su mano? Tierra. ¿Qué escribió en el piso? Jesús no tenía piedras, tenía ¿qué? Tierra. ¿Cómo la defiende? Simplemente haciéndoles entender que es Dios. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Dios sí tiene la autoridad, pero nosotros no la tenemos. ¿Cómo la defiende? Haciéndoles creer y haciéndoles caer en cuenta que pecado es pecado y que ellos también habían cometido pecado. Por lo tanto, nadie en ese lugar estaba con la autoridad moral y espiritual para poder apedrearla, porque todos habían cometido pecados. Y le tengo una buena noticia. ¿Sabe qué dice Apocalipsis que es nuestro acusador? ¿Quién es nuestro acusador? El enemigo, Satanás. ¿Él tiene la autoridad para acusarnos? No, porque él también cometió ¿qué? Aleluya. Por eso, aunque Satanás nos acuse, él no tiene la autoridad para hacerlo. Porque Jesús en el texto dice que sí, hay alguien que puede acusar, pero el que no tenga pecado. Y Satanás cometió pecados. El soberano, en vez de arrojar piedra, en vez de condenar, prefiere defenderla. Y eso es lo que le espera a usted si se acerca a Jesucristo. El Señor lo va a defender. Pero hay una triste realidad en el texto, y es que la gente religiosa que alguna vez se había dedicado a salvar vidas, ahora estaba dedicada ¿a qué? Estos señores eran los maestros de la ley. Estos señores habían dejado el oficio de predicar al Mesías y de predicar las buenas nuevas para salvar, y se habían dedicado a buscar en la Biblia para poder condenar y arrojar piedras. Y sabe, no son muy diferentes a nosotros, porque le quiero decir, ¿cuántos de nosotros tienen un par de piedras guardadas para tirar? Entonces hay personas que tienen piedras guardadas porque dicen, tal hermano no se congrega. El hijo del pastor cayó en pecado y agarramos una piedra. ¿Para qué? Yo ya lo perdoné, pero cuando me lo encuentre le voy a decir hasta ¿cuántos guardamos piedritas? ¿Para qué? Para arrojar. Y qué triste es que la Biblia nos enseñe que en vez de apedrear, Dios a usted y a mí nos mandó a salvar. Y estos señores religiosos hace tiempo perdieron el horizonte de por qué eran religiosos. Hace rato, cuando vemos un matrimonio en la iglesia que está como mal, mire cómo pelean esos hermanos. Listos con la que. ¿No le parece que usted hoy tiene que soltar algunas piedras? Mujeres que robaron su inocencia hace años, y usted sabe a qué me refiero, que tienen rabia y rencor en su corazón. Posiblemente hay motivos suficientes como para tener algunas piedras guardadas. Pero le voy a decir una gran realidad frente a la luz de este texto, y es la siguiente. A mí me han hecho mucho daño, ya le conté algunas cosas y hay unas peores que me han hecho. Y yo agarré piedras.
listo. Y fui a Jesús, pero ¿sabe qué encontré? Encontré a Jesús escribiendo en el suelo. Escribí a Jesucristo escribiendo en la tierra. Yo no tengo autoridad, aunque me hayan hecho mucho daño, de arrojar piedras, porque Jesucristo a los acusados los defiende. Y recuerde que usted y yo estuvimos un día en la misma posición de la mujer. Posiblemente no cometimos adulterio, pero sí otros pecados, que también son pecado. Hay algo tremendo en el texto. Hay algo tremendo en el texto. Que nos olvidamos de salvar vidas para más bien determinar juicio que no nos corresponde. Y eso es muy triste. Hay una realidad en los textos bíblicos, y es que los pecadores corrían hacia Jesús, pero huían de los religiosos. Nosotros como iglesia estamos listos para recibir personas que tienen problemas graves de pecado, como personas que están luchando con su identidad, no saben si son mujeres o hombres. ¿Nosotros estamos listos para recibirlos o tenemos piedras? Si Jesús estuviera en nuestra época, ¿con quién se la pasaría? Si Jesús hubiese venido en este tiempo, ¿con quién estaría? Para defenderlos. ¿Y sabe qué es lo triste en el pasaje? Para defenderlos muy probablemente de personas como nosotros. Por eso nadie en este lugar tiene derecho a acusar a otro de sus pecados. Porque Jesucristo, la acción que hace frente a los acusados es ¿qué? Defenderlos. Y esto es cumplir la ley. La Biblia nos habla de algunos mandatos hacia Dios, hacia el prójimo y hacia uno mismo. En esos tres esquemas se dividen los mandamientos de la Biblia: hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Y Jesús resumió la ley en Mateo 22. Dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume la ley. Nosotros a veces no amamos a nuestro prójimo, pero la Biblia nos demuestra en el texto que Jesús escribe por segunda vez. ¿Qué escribiría Jesús? Por segunda vez. ¿Sabe qué le invito a mi hermano? A que nosotros tengamos una iglesia diferente. Usted que pertenece a esta iglesia, que viene a esta iglesia, tengamos una iglesia diferente. Ofrezcamos gracia, ofrezcamos recibimiento, ofrezcamos defensa. No señalemos. Y te quiero decir, en este lugar no estamos para señalar tus pecados, porque una iglesia es una clínica de enfermos. Y Jesús recibía a los acusados, Jesús defendía a los acusados. Y por último, para terminar, termina el texto diciendo en el versículo 8, dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no ¿qué? Y no peques más. Tercera escena: Jesús frente a los acusados. En ese lugar dice la Biblia que hay una tercera acusación, y es la acusación de la conciencia a los que estaban allí. Porque no hay cosa más fea que lo acuse a uno ¿A usted lo acusa la conciencia? ¿O no lo acusa? Santo Dios del cielo. Nos acusa la conciencia. Y ellos, por su conciencia, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron o se fueron? ¿Sabe qué hubiese sido lindo? Que hubiese dicho el texto: y ellos, acusados por su conciencia, arrojaron las piedras e hicieron la fila detrás de la mujer. Porque aquí está, en este texto, la tercera acción de Jesús frente a los acusados: primero, recibirlos; segundo, defenderlos; y tercero, perdonarlos. ¿Cuál es? Diga un amén, hermano. Perdonarlos. ¿Usted no está contento de que Jesús lo perdone? ¿Sabe qué es triste? Que muchos los acusa su conciencia, pero en vez de acercarse a Jesús, ¿qué hacen?
Hermano, ¿usted por qué no fue a la iglesia? Es que anoche me tomé unos tragos y ¿para qué ir a la iglesia? ¿Sabe qué debería ser la conciencia en nosotros cuando nos acuse de pecado? ¿Traernos a quién? Traernos a la iglesia. Si Jesús, algunos dicen que lo que Jesús escribió en el suelo eran los pecados de los que estaban acusando. Algunos dicen, no se sabe. Pero le voy a decir una gran verdad. Si Jesús escribe nuestros pecados, los escribe en un lugar donde se puedan borrar. En un lugar donde se ¿qué? Jesús no los escribe sobre mármol o sobre piedra. Y la Biblia nos enseña esto en Miqueas. Dice que el Señor, cuando coge los pecados de alguien y los perdona, los echa al profundo del mar. También nos dice la palabra en Isaías que el Señor borra y no se acuerda de los pecados. Si el Señor los apunta en un lugar donde luego se borran, porque la intención de Jesús es perdonar a los acusados. Y esta es la tercera acción de Cristo Jesús. Jesús no quería avergonzarlos en ninguna manera, quería confrontarlos para perdonarlos. Y los confronta con su misma conciencia. ¿Cuál es la conciencia de la mujer? La conciencia de la mujer hace que se quede. Porque aunque fue sorprendida en adulterio, ella reconoce a Jesús como el único que tiene autoridad para poder dictaminar un juicio. Pero sorpresa en la palabra, y me adelanto en el versículo 11, dice la Biblia, usted lo conoce, que Jesús le dijo, ni yo te condeno. Porque Jesús no quiere condenarte, Jesús quiere perdonarte. Por eso ninguno de los que estamos aquí tiene el derecho de condenar a otros. Y le quiero decir algo para ir terminando. En el versículo 10 dice la palabra que Jesús se enderezó. Jesús se lleva enderezando 2 veces. La primera vez que está en el suelo y se endereza fue para confrontar, y la segunda vez que se endereza fue para perdonar. ¿Usted por cuál de las dos quiere hacer enderezar a Jesús? ¿Para que lo perdone o para que lo confronte? El Señor sentadito predicando lo hacen poner de pie. La primera vez que se pone de pie fue para confrontar y la segunda fue para perdonar. Y dice la Biblia que quedó una escena hermosa. Jesús y la mujer quedaron solos. ¿Quedaron cómo? Solos. Y dice el versículo 10, y no viendo a nadie sino a la mujer sola, o viendo a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Te condenaron? ¿Sabe qué encontró la mujer en Jesucristo? No encontró a un acusador, encontró a un hombre compasivo. Encontró a un hombre amoroso, encontró a un ser amoroso que es el mismo amor que siente por usted y por mí hoy. Si tú te acercas a Cristo, Él no te va a acusar, Él te va a perdonar. Amén. Él te va a perdonar tus pecados. Y aquí es donde podemos encontrar, y en estos textos bíblicos fue uno de los textos fuertes donde se basó Martín Lutero. Ayer celebrábamos el día de la Biblia, 503, 517 años alrededor, donde hubo una reforma protestante. Y él usó uno de estos textos. Este texto fue uno de los bases para hablar de solo gracia. Y en este texto la mujer está recibiendo ¿qué? Gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Y la mujer está recibiendo algo que no merecía porque era pecadora, porque era adúltera según el pasaje. Y el Señor, según este pasaje, nos libra de los acusadores, especialmente de Satanás. Ellos se fueron y dejaron a la mujer sola. Y la Biblia nos enseña esto tan poderoso, que el Señor hace huir a los que te acusan. El Señor hace huir a aquellos que te acusan. Incluso si el Señor tiene que trabajar con tu propia conciencia para que deje de acusarte, el Señor lo va a hacer. Y termina con unas hermosas palabras: ni yo te condeno. ¿Qué hace Jesús? ¿Condenarnos? Ni yo te condeno. Le habló de perdón. Esas fueron las palabras que llevaron a Jesús a la cruz. Esas fueron las palabras que llevaron a Jesús a la cruz. En el yo no te condeno estaba diciendo, porque yo voy a pagar lo que tú hiciste. Y lo que usted y yo hicimos, el Señor no nos condena porque Él ya lo pagó. Él ya lo pagó en la cruz. Y termino con esto: la gracia va acompañada de un
no peques más. Termina el texto diciendo, vete y no peques ¿qué? Más. Hermano, ya sabe usted que ante los acusados el Señor nos recibe, nos defiende y nos perdona, pero Él le da un consejo final: no vuelvas a pecar. ¿Cuál es el consejo final? Por favor, hermano, no vuelva a meter las patas. Pórtese bien, porque no podemos echar por la borda una grande gracia como esta. Jesús dijo, ni yo te condeno, porque unas semanas después iba a pagar por el pecado de adulterio de esa mujer. Porque los pecados que usted y yo cometimos, Jesús hoy nos dice un gran, ni yo te condeno. Y esas son las palabras más hermosas que yo he podido escuchar de mi Jesucristo, que no me condena, sino me perdona. Pero me da un consejo final y es el siguiente: ¿no qué? No peques más. Dígale al que está a su lado, no peques más. Por favor, no peques más. No lo haga más. Y Jesús cerró con broche de oro y con una advertencia la gracia que había dado. Jesús ante los acusados los recibe, los defiende y los ¿qué? Y los perdona. Jesús los recibe, los defiende y los perdona. Colóquese de pie, por favor. Jesús a ti hoy te recibe, te defiende y te perdona. Pero recuerda que termina diciendo, no peques más. Por favor, no sigamos en las mismas. Por favor, no sigamos en las mismas. No pisoteemos la sangre de Jesús. Dios lo ha llamado a usted a que no peque más. Termina diciendo Juan 3:16, usted conoce el versículo, y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Señor, gracias porque tú nos salvas. Yo le quiero invitar a que usted vea hoy en la obra de Jesús lo más maravilloso. ¿Sabe qué nos debería a nosotros hacer llorar? No los problemas que tenemos. Es tan fácil derramar lágrimas de dolor. Derramemos lágrimas de agradecimiento, porque aunque somos acusados, Jesús nos recibe, Jesús nos defiende, Jesús nos perdona. Señor, gracias, porque tú, Señor, teniendo la autoridad para condenar, teniendo la autoridad para acusar, no lo haces. Sensibiliza a tu iglesia, Señor, que a veces se pone fría frente a estas verdades. Pareciera que a veces te saliéramos a deber cuando escuchamos que tú nos recibes, que tú, Señor, nos defiendes o que nos perdonas. A veces como que no entendemos lo majestuoso que es eso. Ayúdame, Señor. Dígale allí donde usted está, Señor, ayúdame. Yo quiero que usted denote en su mente a Jesús recibiéndolo para ayudarlo. ¿Con qué pecado luchas? ¿Cuál es tu pecado? Hay alguien que te acusa y eres culpable, pero ante el juez, él antes de condenarte prefiere recibirte. ¿Cuántos en esta mañana somos como el hijo pródigo que volvió a los brazos de papá? Tú que te alejaste hace unos años de Dios, hoy el Señor te recibe. Tú que te has sentido seco, que te has sentido sola, solo, que te has sentido
sin deseos de seguir adelante, Dios hoy te recibe. Dígale: Señor, gracias, porque ya no están los que te acusaban, porque el Señor te defiende. Dígale: gracias, Señor, por defenderme, porque abogado tengo. Y termina diciéndole: Señor, gracias por perdonarme. Yo creo que uno de los agradecimientos más grandes de nosotros en la vida es decirle: gracias, Señor, porque tú me perdonaste mis pecados. A veces nos alegra más el recibir algo material que queríamos y decimos más gracias que porque el Señor nos perdone nuestros pecados. ¿Usted se puede arrepentir de sus pecados en esta mañana? Dígale: Señor, perdóname. A veces parezco un inmaduro. A veces, Señor, pierdo la noción. Un día usted y yo estaremos frente a Jesús, y el haber sido recibidos, el haber sido defendidos, el haber sido perdonados nos va a ayudar para vida eterna. Te amo, Señor, porque me perdonaste. Hoy el Señor te dice: ni yo te condeno, pero te dice algo: no peques más. Hermano, no peque más. No siga viendo cosas que no debe ver. No siga engañando a sus seres queridos. No siga en fornicación, no siga en adulterio. Mi hermano, mi amigo, deje de decir mentiras. No peques más. Cambia tu vida. Gracias, Señor. Te amamos. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su lugar un momento, por favor. Ya para salir, le queremos agradecer por haber estado con nosotros, a nuestros amigos a través de las redes sociales también. Gracias por conectarse en esta mañana con nosotros. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Recuerda que si quieres venir al templo puedes hacerlo a través de nuestros contactos allí en el 314-207-6503. Puedes apartar tu cupo para poder venir a la iglesia. A todos, gracias por haber venido en esta mañana. Espero que el Señor les haya hablado. Amén. Espero que el Señor les haya hablado. Para terminar, les quiero invitar a que se coloque de pie.